contestando la pregunta de cómo se originó esta comunidad de aprendizaje del Sistema de Iniciativas de Paz de Colombia. Eh, y aprovecho, perdón, el paréntesis, para quienes van llegando y necesiten portugués, nos dicen para que Karina empiece a cumplir esa labor, ¿vale? Nos interrumpen tranquilamente con eso. Muy bien, decía que el origen de esta comunidad de aprendizaje fue que la IAF, la Fundación Interamericana, convocó a quienes quisiéramos contribuir al proceso de paz en Colombia. Nos reunimos un conjunto de organizaciones y llegamos a dos claridades. La primera, que la violencia no se restringe al conflicto armado, o sea, al conflicto de grupos armados, guerrilleros, insurgentes con el Estado, ¿verdad? Sino que hay otros muchos niveles de violencia que tienen que ver con conflictos de género, étnicos, de edad, de ambientales, en fin, diferentes. Esa fue la primera conclusión. Entonces dijimos, uy, cuando cambie este gobierno que hizo el acuerdo con las FARC, llegue otro gobierno y aparezcan otros grupos armados o estos no se desmovilicen del todo, ¿qué va a pasar? Va a continuar la violencia del conflicto. Entonces, esa fue la primera evidencia. La segunda evidencia fue esa que dijimos, ya que estamos aquí reunidos, que la IAP nos ha convocado, podemos aprender mucho unos de otros, unas organizaciones de otras, porque cada una está buscando las raíces, las causas y las alternativas de solución de la violencia en esos diversos conflictos sociales. No sé si me explico, ¿verdad? Eh, hay conflicto, como ya lo dije. Entonces, viendo esa diversidad, la riqueza de esa diversidad en la búsqueda de la paz, propusimos crear un sistema que es una comunidad de aprendizaje y práctica. Ese fue el origen. Ese sistema ha evolucionado, como Andrés lo explicó en su presentación, ha evolucionado y creo que hay dos cosas que yo rescataría para conocimiento de las personas que están aquí. Una, que hemos ido creando una forma de organización muy novedosa. Yo creo que eso es bien interesante, una organización que es muy diferente, muy innovadora frente a las formas organizativas clásicas que conocemos de organizaciones comunitarias, de ONGs. Esta es una organización bien diferente, muy adecuada a los requerimientos de esta época. Y el segundo elemento que hemos desarrollado en esta comunidad de aprendizaje y práctica y que queremos y que está a la disposición de toda la red Colaborar, es una metodología de comunicación que genera cambio cultural. La, la, la demanda del momento hoy en el mundo es hacer los cambios culturales para cambiar esos patrones que nos llevan a la violencia. Y en el sistema de iniciativas de paz hemos desarrollado, recibido sobre todo de comunicadores muy expertos en el tema, una metodología muy práctica para hacer ese cambio cultural. Espero, eh, espero, Gustavo, haber contestado tu pregunta. Ok. Yo quisiera preguntarte, Gustavo, ¿desde qué país nos hiciste la pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy en Perú, vivo en Lima y nos dedicamos también a temas de construcción de paz, generar espacios de diálogo, ¿no? Y me pareció muy interesante esta experiencia de la comunidad de aprendizaje y Ujú. lo complejo que es crear estos espacios. Por eso hacía la pregunta, ¿no? Gracias. Es muy complejo y Gustavo, y ha sido una experiencia maravillosa. Eh, Sin habernoslo propuesto, estamos en el marco de lo que hoy se llama teoría de la complejidad y del caos, donde se trabaja con procesos emergentes. Estoy hablando con una terminología muy rara,
pero en últimas lo que ocurre, lo que nos ha ocurrido en este sistema es eso, que es un proceso de autoorganización. A propósito que hablaste de complejidad. Sí, yo quisiera aportar un dato, pero veo que entraron más personas, entonces no sé si tú, Karina, quisieras nuevamente hacer la Sim. pregunta. Pergunto novamente se tem alguém que não consiga entender o espanhol e precisa de tradução simultânea das pessoas que acabam de entrar na sala. Por favor, sinalizar de alguma forma ou pelo chat ou abrindo o microfone. Creo que no. Bueno, listo. Igual lo coloqué también en el chat para que lo vean, si alguien Vale. necesita. Vale, entonces para las personas que acaban de ingresar, Oye, sí, alguien necesita la traducción. Adel. Sí, Adel está solicitando traducción al portugués. O sea que tenemos que hablar más despacio. Adel, entonces Acabo de leerlo. Entonces voy hablar por interrumpiendo frase a párrafos. frase. Sí. Exacto, voy a hablar por párrafos y dejo que tú traduzcas. Gustavo, desde Perú, nos estaba preguntando cómo fue el proceso de conformación de esta comunidad de aprendizaje y estábamos explicando esa génesis. Então, o Gustavo, do Peru, perguntou como foi o processo para conformar essa comunidade de aprendizagem. E estávamos fazendo essa resposta, demos essa resposta, essa gênese da conformação. Y algo que empezamos a encontrar en común con varias personas, en este caso con Gustavo, es que se está trabajando el tema de la construcción de paz en la región. Y ahí yo quisiera subrayar la importancia de que podamos articularnos precisamente en este espacio para enriquecer lo que es ese concepto de paz y si se acerca o tiene diferencias a la paz integral y sostenible. Então, algo comum que eles viram no trabalho até agora feito de construção de paz na região é o que estão tentando trabalhar agora e queria salientar e ver como poder articular para enriquecer o conceito de paz de forma sustentável. Exacto. Entonces, tal vez lo vieron en la presentación, en la sala general, la construcción. Perdão. Talvez já conseguiram ouvir na sala principal, na palestra anterior, o tema da construção. La idea es entonces que, por ejemplo, podamos iniciar un mapeo de organizaciones que han estado trabajando la paz, pero aquí quiero hacer nuevamente una aclaración. Então, até agora, o que puderam fazer, ou começar realmente a fazer um mapeamento das organizações da região que trabalharam na paz. Contudo, Porque la paz, al menos aquí en Colombia, a veces nos la han mostrado como el cese de un conflicto armado y político. Sin embargo, hemos llegado a la claridad de que la paz involucra tener en cuenta diversos conflictos de nuestra sociedad. o que nós vimos até agora, que a paz em Colômbia foi demonstrada como uma parada, um cesse do conflito político-econômico, mas agora vemos paz. La última parte, perdón. Sí, la paz como el reconocimiento de que, primero, de que el conflicto existe, es inherente al ser humano. Ou seja, a paz reconhecendo que o conflito existe e é inerente ao ser humano. ¿Sí? Y los conflictos surgen por actitudes que tenemos en nuestros comportamientos, en nuestra sociedad, como el miedo, la exclusión, no reconocer las diferencias. E que os conflitos surgem justamente por atitudes que temos nós como seres humanos, como o medo, a exclusão. Y eso, lamentablemente, a veces
cuando se torna en conflicto, pues desembocamos en esas violencias. Isso, infelizmente, quando se torna, vira em ser um conflito, terminamos nessas violências. Desde esta... Perdón, Andy, si me permites una observación. Ujú. Es que como lo dice Gustavo en el chat, eh, la meta no es eliminar el conflicto, porque los conflictos son inherentes a la sociedad y son creativos. Então, como o Gustavo disse no chat, a ideia não é eliminar o conflito, porque os conflitos são inerentes justamente à sociedade. Lo que hay que buscar es el trámite pacífico de esos conflictos para que no se conviertan en violencia, que como tú dices, Gustavo, es lo opuesto a la paz. Então, o que devemos procurar esse trabalho, esse trâmite pacífico dos conflitos para que se não se tornem em violência, mas sim na paz. Y desarrollo o subrayo una idea que dijo Andrés, y es E que, vou salientar uma ideia do Andrés. y es que en Colombia hemos descubierto que la violencia, la guerra, hoy en día no se desarrolla exclusivamente en el terreno político y económico, E descobrimos que na Colômbia, hoje em dia, a violência e a guerra não se desenvolve no âmbito político e econômico, sino también, y muy importante, en el terreno cultural, en el terreno simbólico. e também se desenvolve nesse campo, nesse terreno simbólico. Quiero poner, perdón Andrés, un ejemplo que me parece que todas y todos lo entendemos. Eu vou colocar um exemplo que todos e todas entendemos. La guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania A sabemos guerra da Ucrânia. sabemos que está el conflicto por los recursos, por la apropiación del territorio, o sea, por el dominio, o sea, hay una motivación política y económica. Então, na guerra da Ucrânia, sabemos que está o conflito pelos recursos, pelo domínio do território, e é uma guerra política econômica. Pero está presentado como un conflicto cultural, de nacionalidad, de lengua, de historia. Ahí están mezclados los dos. Mas está desenvolvido ou envolvido como conflito cultural, na língua, na cultura, e está misturado os dois. Y este tema de la guerra cultural, de la guerra simbólica, es verdaderamente, por lo menos en Colombia, un reto muy novedoso que estamos afrontando en el sistema de iniciativas de paz. Pelo menos na Colômbia, esta guerra cultural e simbólica é um desafio que estamos enfrentando neste trabalho que fazemos pela paz. Como decía Andrés, las armas de esa guerra son la discriminación, la ignorancia, el miedo, los prejuicios que pueden matar tanto como las armas físicas. Então, como disse Andrés, as armas dessa guerra são a discriminação, a ignorância, o medo, o preconceito, e essas armas podem te matar tanto quanto a guerra. Dale, Andy. Entonces, yo quiero también colocar otro ejemplo, o diversos ejemplos más bien. Eu vou colocar outros exemplos diversos. Por ejemplo, en el campo de la diversidad sexual, las personas que se identifican por fuera de los géneros binarios de la sociedad, Então, por exemplo, no campo da diversidade sexual, aquelas pessoas que se identificam fora do gênero binário, muchas veces no tienen que pelear contra
estructuras dentro del orden jurídico o dentro de comportamientos machistas, muchas veces es dentro de las mismas familias que esas personas tienen que empezar a explicar y desenredar y poder hacerle comprender a sus familiares por qué lo sienten como sienten su sexualidad. Muitas vezes as pessoas que se identificam fora do gênero não têm que brigar apenas contra as estruturas de origem jurídico ou as corporações machistas, mas sim também tem essa briga dentro das famílias para que compreendam essa identidade, essa escolha. Pongo otro ejemplo, dentro de las etnias indígenas, los pueblos indígenas, muchas veces los jóvenes indígenas tienen que enfrentarse con la exclusión, bien sea porque van a las escuelas o a las universidades con sus vestidos tradicionales y no son comprendidos. Todo lo contrario, son excluidos. Muitas vezes, por exemplo, no caso das etnias indígenas, os povos indígenas, esses jovens enfrentam a exclusão quando vão para a escola ou para a universidade, por exemplo, quando utilizam as suas próprias roupas típicas. Entonces, fíjate, en esos dos ejemplos, no nos estamos concentrando en algo estructural, sino que nos estamos centrando en comportamientos, actitudes culturales que son, por así decirlo, las claves negativas que generan esos comportamientos. Então, podemos ver que aqui não estamos focando nas estruturas, mas sim estamos focando naqueles comportamentos culturais que modificam depois o comportamento geral. Y eso, cuando identificas en las organizaciones sociales que trabajan, por ejemplo, con las organizaciones LGBTIQ+, o con los pueblos indígenas de Colombia, ellos empiezan a lograr, a ver, no quiero decir la palabra solución, pero empiezan a encontrar la forma de dar el giro de tuerca, no sé si se entienda bien en portugués, para justamente poder lograr esos cambios culturales. Então, quando identificamos nas organizações sociais como a organização LGBTQ+, ou os povos indígenas, eles começam a conquistar ou tentam encontrar uma forma nova, um giro da situação para conseguir essa nova conduta cultural e social, essa aceitação nova. Progre. Sí, no sé cuánto tiempo nos quede. Me gustaría oír las reacciones de las personas que han participado en esta mesa con una última reflexión. Ok, Camilo nos dice que tenemos tiempo. Quiero hacer una reflexión sobre el contenido de este nodo, y es la construcción de paz. Hoy amanecimos en Colombia con 2 feminicidios más, ¿sí? O sea, hombres que matan a sus compañeras o excompañeras, y hace 2 días murió una mujer trans que fue víctima de la violencia por el odio, porque es trans, no era ni por robarle la plata, no era porque ocupar un espacio político, sino por el odio, por los prejuicios. Y la Então, reflexión que, perdón. desculpa, não, tudo bem. Tudo bem, perdão. Então, agora eu queria fazer uma reflexão sobre o que estamos trabalhando, que é justamente a construção da paz. Hoje, por exemplo, na Colômbia, amanhecemos com 2 feminicídios. Foram homens que matam as suas companheiras, as suas parceiras. Por exemplo, um dos casos foi uma mulher trans, e essa morte foi por ódio, não foi por roubo, nem por outra coisa que não for ódio e preconceito. Então, Gracias, Karina. Me paras cuando me entusiasme. perdão. No, y estaba precisamente leyendo anoche, según varios analistas, el origen de la sociedad humana, las primeras agrupaciones sociales humanas
lo hicieron buscando la seguridad y la paz. E ontem à noite eu estava lendo justamente sobre a origem da sociedade humana e as primeiras sociedades humanas fizeram isso procurando a paz. Y paradójicamente, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, no solo en Colombia ni en Latinoamérica, es que esas sociedades están generando dinámicas de destrucción desde su interior, porque no generan paz y seguridad a sus integrantes. E, paradoxalmente, o que está acontecendo não apenas na Colômbia, mas também no mundo, é que essas dinâmicas de destruição do interior, que se necessita paz e segurança, é o que não está acontecendo. Entonces, la pregunta por cómo construimos paz, ya no solamente entre los estados, hace tiempo no tenemos, aparte de Ucrania, antes de Ucrania, duramos mucho tiempo sin tener guerras entre una nación y otra. Então, a pergunta seria como construímos essa paz? E não apenas falando de estados, porque, por exemplo, antes da Ucrânia, não estávamos tendo guerras habitualmente. Pero ahora el reto es que esa construcción de paz se nos metió en la casa, en el hogar, en la familia, como lo estaba diciendo Andrés. En la familia, cuando un joven tiene una opción sexual diversa, muchas veces la expulsan o lo expulsan de la casa. Então, agora o desafio é justamente essa construção dentro, entrou nas nossas casas, porque, por exemplo, muitos jovens, por essa escolha, são excluídos da casa ou têm que explicar, ou passam mal. As coisas acontecem dentro de casa. Ahora oíamos en las presentaciones del Latin Impacto, nos hablaba de las migraciones. El año pasado migraron, fueron expulsadas, tuvieron que moverse de sus lugares de origen 300 millones de personas. ¿Sí? Dale, Karina. Perdão. Estávamos ouvindo nas apresentações anteriores, quando falaram de imigração, que, por exemplo, no ano passado tivemos 300 milhões de pessoas, de alguma forma, que tiveram que migrar. Ese río humano que está recorriendo toda América, tratando de llegar a Estados Unidos, es un espectáculo de un dolor inmenso. Todo esse rio humano percorre toda a América Latina para chegar aos Estados Unidos. E é rio de dor enorme. Acá en Colombia, tristemente, es muy frecuente ver una pareja con el hijo en el hombro caminando por las carreteras. Recorren miles de kilómetros y el origen de esto es el rechazo, y lo que agrava este problema es el rechazo a la diferencia de nacionalidad. Aqui na Colômbia, infelizmente, vemos muitos casais com as crianças no colo, caminhando e percorrendo, e o mais doloroso é essa rejeição à diferença social e de nacionalidade. Entonces, para cerrar esta parte, Andrés, diría que la invitación que hacemos en este nodo es la mayoría de nuestras organizaciones en el pasado hemos trabajado contra la pobreza, contra la exclusión, ¿verdad? Ese ha sido nuestro tema permanente. Então, o convite deste núcleo, pensando em que a maioria das organizações no passado trabalharam para a pobreza ou contra a pobreza e a exclusão. Y lo que hemos buscado son cambios estructurales en los modelos económicos y en los modelos políticos. E o que procuramos foram essas mudanças estruturais nos modelos econômicos e os modelos políticos.
Pero el reto ahora es adicional, es cambios culturales, cambios en los imaginarios, en los hábitos, en las costumbres culturales que traen violencia, una nueva violencia muy dolorosa. E o maior ou desafio a mais que temos agora é justamente fazer essas mudanças culturais, imaginárias, nos hábitos, nos costumes culturais que trazem essa violência tão dolorida. Y es un fenómeno que no comprendemos completamente. ¿Quién tiene la respuesta sobre la razón de ser de las maras del Salvador? E é um fenômeno que não conseguimos entender. Quem tem a resposta dessas gangues, dessas guerrilhas, como os maras em El Salvador? ¿O quién entiende por qué una persona asesina a una persona trans porque no soporta que tenga esta opción de género? Ou como podemos entender, ou aquele que consegue entender por que uma pessoa mata outra pessoa por ser trans, por exemplo, porque não consegue entender essa escolha de gênero que essa pessoa fez. Eso es lo que, Andrés, me corriges, proponemos trabajar en este nodo de construcción de paz. Isso é que não... Conocimiento, Sim, sim, perdão. sí, que en este nodo entonces nos proponemos compartir conocimientos, experiencias de construcción de paz en todos los niveles de los conflictos sociales. Então, a nossa proposta, o nosso desafio é o trabalho deste núcleo de conhecimento e todas as experiências de construção de paz em todos os âmbitos sociais. Voy a aprovechar este tiempo que me resta o que nos resta para mostrarles la propuesta metodológica, la propuesta de trabajo que queremos realizar en este nodo. Então, eu vou aproveitar o tempo que ficou e que temos para dar o trabalho de como estamos fazendo neste núcleo, a proposta de trabalho. Bien, entonces, ¿están viendo la presentación? Estão conseguindo ver a apresentação? Sí, se ve bien. Nosotros proponemos, por supuesto, primero una primera reunión o reuniones de acercamiento entre las organizaciones y de este modo no solamente conocernos, sino poder justamente justificar esto que hemos conversado en este espacio. Então, primeiro, nós estamos propondo reuniões de aproximação entre as organizações para nos conhecermos e justificar a temática. Segundo, y aquí es donde empezamos a trabajar de una forma articulada, poder entre todas las organizaciones hacer un mapeo de organizaciones que tengan ese trabajo o tengan dentro de su área de trabajo la construcción de paz. E aqui, como segundo ponto, nós queremos nos articular para fazer um mapeamento das organizações que tenham dentro de seu núcleo como foco a construção da paz. Con el objetivo también de nosotros conocer a qué actores también nos podemos acercar cuando ya tengamos un trabajo más elaborado. Com o intuito de nos aproximar aqueles atores que estão nesse tema e já têm um trabalho mais elaborado. Por supuesto, la idea es que podamos enriquecer este concepto de construcción de paz, porque a medida que lo vayamos construyendo y lo vayamos enriqueciendo, pues podremos encontrar mayores insumos y herramientas metodológicas para el trabajo. E a ideia justamente é enriquecer esse conceito de construção de paz para obtermos mais insumos e ferramentas para o nosso trabalho.
Y por supuesto, la idea es que podamos tener una lluvia de ideas en donde podamos tener nuestros, como nodo, podamos tener nuestros eventos virtuales, podamos construir, co-construir, esa palabra que está tan de moda, propuestas de ruta de aprendizaje y co-construir propuestas de encuentros de experiencias. E a ideia é ter essa tormenta de ideias para poder criar tanto eventos virtuais como propostas de rota de aprendizagem e propostas de encontro de experiências. Entonces, la invitación es que por favor ingresen a la página de la red Colaborar y ahí buscan la sección de nodos y en nodos van a encontrar todos los nodos y hacen clic en construcción de paz y ahí van a encontrar el botón para unirse al grupo de WhatsApp del nodo de construcción de paz. Então, o nosso convite é que acessem a página da Rede Colaborar. Uma vez que entram no site, entram na seção de núcleos, de lá podem clicar o botão de construção de paz e se unir a um grupo de WhatsApp. La propuesta es que vamos a dejar pasar unos días para ver cuántas personas ingresan al grupo y una vez esto, proponer una primera fecha de reunión como nodo de construcción de paz. Então, a proposta seria deixar passar alguns dias para esperar todos aqueles que estão entrando no grupo de WhatsApp e, a partir de lá, colocar as datas para as reuniões. No sé si haya más dudas, inquietudes, comentarios. Há alguma dúvida, inquietações, comentários? Una última motivación a unirse a este nodo. Sería muy interesante que uniéramos reflexiones y conocimientos sobre qué pasa con las maras en El Salvador, con la expulsión de venezolanos, con los asesinatos de indígenas en Brasil, con el machismo en toda Latinoamérica. ¿Se imaginan la riqueza de conocimiento que podemos acumular para construir paz? E outra dica interessante para vocês pensarem em se unir no grupo é justamente fazer as reflexões e ter conhecimento sobre o que, por exemplo, acontece com as maras em El Salvador, ou a expulsão dos venezuelanos, ou os assassinatos dos indígenas no Brasil, e até com o machismo da América Latina. Imagina se tivéssemos mais conhecimento disso? Creo, Camilo, Gustavo nos está preguntando cómo ubicar, ya está dentro de la página de la red, cómo puede ubicar el nodo. Ok, primero tienes que estar registrado en la página. En la parte izquierda te va a aparecer un menú desplegable. Le das clic y puedes ver todas las opciones que están. Nodo está en las últimas. Le das en nodo y ahí encuentras el bannercito que dice construcción de paz y muchos más nodos. Ahí tiene la información para darle clic. Karina. Sim, sim. Ok. Igual se repete. Então, se tiver problemas para entrar e não estão conseguindo entrar no núcleo, que em espanhol diz nodo. A página está em português também? Perdão. Sí. Ok, então, a palavra em espanhol é nodo, em português seria núcleo. Está do lado esquerdo da tela, no menu, que vocês podem abrir, e lá tem cada um dos núcleos e tem que entrar no globo ou no botão de construção da paz. Y ahí tienes el botón para ingresar al grupo de WhatsApp. E lá tem o botão para acessar ao grupo de WhatsApp.
Bueno, una última consideración, yo creo que temática, y es que a medida que avancemos en este trabajo colectivo, nos vamos a dar cuenta que la paz integra diversos temas. Então, e uma última consideração temática é que, à medida que avancemos com o trabalho da construção da paz, podemos entender que a paz significa ou envolve muitos temas. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la paz con la naturaleza, Vamos a encontrar, por exemplo, a paz com a natureza, que es una declaración que ya algunas organizaciones de nuestro sistema de iniciativas de paz, organizaciones que trabajan en medio ambiente, han hecho como declaración justamente. onde encontraremos declarações de organizações que estão neste sistema, justamente onde já fizeram uma declaração sobre este tema, meio ambiente. Van a encontrar entonces con trabajo, es decir, como por ejemplo la soberanía alimentaria tiene que ver con la paz integral, como por ejemplo trabajar el arte y trabajar con jóvenes tiene que ver con la paz integral. Então, por exemplo, vão encontrar como o tema da soberania alimentar tem a ver com a paz integral e o trabalho dos jovens nessa soberania com a paz integral. Y así, entonces, la invitación es que tampoco nos limitemos al tema, al concepto paz, sino si abrimos esa mirada, ahí es donde vamos a darnos cuenta que la paz del medio ambiente, la paz de la producción agrícola, la paz del arte, la paz de los jóvenes, me tiene que interesar a mí también como organización. Então, o último convite seria não nos limitar ao conceito de paz, mas sim abrir o nosso olhar para perceber que a paz do meio ambiente, da produção agrícola, arte e os jovens também tem a ver com esse conceito de paz. Y entonces nos quedaría una última parte y es la sostenibilidad de esa paz. E a última parte seria a sustentabilidade dessa paz. Y ahí es donde considero que es importante poder nutrirnos de las experiencias y las metodologías de las demás organizaciones para encontrar utilidad en nuestras comunidades y empezar a replicar. E é lá onde eu considero que podemos nos nutrir das informações das outras organizações para conseguir começar e trabalhar sobre a construção da paz. Y tal vez terminemos, Andrés, con nuestro lema. Talvez podemos terminar, Andrés, com o nosso mote. Nosotros en todos estos años de trabajo hemos llegado a este lema. Paz es diversidad, diversidad es paz. Nós, em todos estes anos de trabalho, chegamos ao seguinte lema: paz é trabalho, trabalho é paz. Porque en últimas esa es la ley de la vida, de toda la naturaleza. Desde que empezamos hace miles de millones de años, la esencia fue una unidad, una molécula que se diversificó, pero conservó la unidad. De allí venimos todas y todos durante miles de millones de años. Tenemos Porque que recuperar esa ley. Porque justamente a essência é uma unidade que se tornou numa molécula que faz parte da unidade e todos chegamos desse mesmo lugar. Então, essa é a essência. Todos chegamos desse lugar. É uma lei. Bueno, entonces creo que nos quedan 3 minutos, ¿cierto, Camilo? Sí, señor. Pues Pues, podríamos dar por terminado. Unos ¿Hay agradecimientos. alguna pregunta o reacción de las personas que se han unido a esta sala? Há alguma pergunta ou alguma reação dos que estão na sala?
Parece el que chat no. Adel nos agradece. Sí, Camilo. Por el chat nos agradecen. Adel nos está agradeciendo. Bueno, pues entonces los esperamos en el nodo. De verdad que una última cosita, y es, no queremos colocar más trabajo del que todos tenemos en las organizaciones. La idea es que también podamos generar una dinámica de colaboración sin desbordarnos. Então, nós vemos lá nos núcleos, a ideia não é sobrecarregá-los com o trabalho, a ideia é que possamos fazer essa troca, essa interação. Y alcanzar lo que llamamos los frutos bajos, irnos colocando pequeños objetivos que nos vayan llevando al fruto más alto. E nos colocar como trabalho, pegar esses frutos que estão mais para baixo, e o objetivo é chegar aos poucos aos frutos que estão mais para cima. Nosotros no hablamos de victorias tempranas, porque eso es un lenguaje de guerra. Hablamos de mangos bajitos o frutos bajitos. Nós não falamos de vitórias precoces, nós falamos de frutos que estão mais para baixo. Karina, muchísimas gracias por tu maravillosa traducción. De lo poco que entiendo portugués, estuvo Por favor, excelente. muchas gracias a ustedes.